Corazón en llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en llamas, exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe. Bien, amigos, amigas de Santa Mónica Radio, continuamos nosotros en esta programación de hoy viernes 23 de mayo 2025 y en esta oportunidad, grata mañana también para dar la bienvenida a Fray Jorge Contramaestre, que está Gracias. Con nosotros para el programa Corazón en Llamas, que cada viernes pues presenta, analiza, comenta y entender sobre todo la revelación, historia de salvación. ¿Cómo está, Fray Jorge? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí ya de vuelta por fin. Bueno, después de un viaje un poquitico largo, ¿no? Volvimos a casa, a esta nuestra casa también, en Santa Mónica Radio y TV Más Digital. Pues bueno, como has dicho, ¿no? Vamos a contemplar en el día de hoy, a retomar lo que teníamos ya planteado. Sí, de lo que se tiene aquí en Santa Mónica Radio, pero es bueno comenzar a hablar y que usted nos explique qué es la revelación según la teología cristiana. Bueno, primero que nada me gustaría hablar de que estos son temas de lo que se llama la teología fundamental, es decir, los fundamentos de nuestra fe, de lo que nos enseña la Sagrada Escritura y sobre todo de lo que nos enseña, por supuesto, nuestra Iglesia específicamente, ¿no? La revelación posiblemente sea una cosa que lo podamos entender de una manera complicada o compleja. ¿Y por qué me refiero un poquitico a esto? Porque la revelación tiene que ver, según el mundo cristiano, con la manifestación libre y gratuita de Dios. Es decir, la revelación es Dios que se quiere comunicar a cada uno de nosotros, Dios que quiere decirnos algo. Pero Dios no dice cualquier cosa, Dios dice algo sobre sí mismo y también sobre la humanidad. ¿Y qué revela Dios? Pues revela su plan de salvación, revela su misterio. El misterio no es algo así, Jaime, que está oculto o que está escondido. El misterio es el plan salvífico de Dios que, por supuesto, se presenta y está presente en nuestras vidas. No es que ya acabó, es que continúa en el presente. Y aquí hay como una especie de dos grandes polos. Está el polo donde Dios envía o se quiere comunicar, y está también el libre albedrío del hombre, que tiene que aceptar esa revelación, porque Dios no hace ningún tipo de violencia para comunicarse con nosotros. Y la pregunta también que nos podemos hacer, Jaime, es ¿cómo es que ocurre esta revelación? ¿Dónde aparece? ¿Cómo surge? ¿Cómo se genera esa? Pues bueno, la verdad es que Dios es muy creativo. A mí me gusta decir que Dios es la creatividad en pleno. ¿Por qué? Porque, bueno, primero que nada, que Dios es creador, así que es el mejor artista, por decirlo de una manera muy sencilla, ¿no? Dios usa símbolos y categorías. Y en esto, para que lo entendamos, cuando hablamos de símbolos, hablamos de la historia de la humanidad, hablamos de la misma creación, es decir, todo lo que son las montañas, la naturaleza, lo que nosotros somos internamente, las ciencias, evidentemente, y excepcionalmente su palabra. Es decir, Dios hace uso del verbo, y el verbo de Dios es Jesús de Nazaret. Así que, ¿cómo ha sucedido en la historia de la humanidad,
en la creación, en las ciencias y de modo extraordinario en su palabra, que es Jesús de Nazaret. Y esto se ha hecho desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La creación, los patriarcas, Moisés. Y en el Nuevo Testamento la plenitud es Jesús de Nazaret. Si me permite, Jaime, a mí me gustaría aclarar algo muy interesante, ¿no? Sí, porque como usted dice, Jesús es el que revela totalmente lo que es Dios, quién es Dios, ¿no? A mí me gusta decir que Jesús de Nazaret es la llave maestra, la clave de lectura de toda la Sagrada Escritura, e incluso de toda la creación. No nos podemos entender nosotros mismos sin Jesús de Nazaret. Me encanta decir eso porque creo que a mí me da a entender muchas cosas, sobre todo cuando en el Antiguo Testamento queremos entender algunas cosas y no nos caben en la cabeza. Y cuando la leemos a la luz de Jesús de Nazaret, de ese amor, de esa compasión, de ese sacrificio, de esa revelación que nos da la posibilidad de entender la historia, ya todo, por lo menos para mí, se aclara muchísimo. A veces nuestras limitaciones no nos pueden permitir, no nos pueden dar acceso. ¿Por qué tenemos limitaciones en ese contexto? Bueno, justamente porque tenemos una limitación tanto natural como también intelectual. Me explico muy fácilmente, ¿no? Nosotros empezamos siempre desde cero en nuestras generaciones. Siempre empezamos desde cero. Nadie nace aprendido, ojalá, pero nadie nace aprendido. Tenemos que, por la experiencia de nuestra historia, ir aprendiendo, ir conociendo, cometiendo errores, aprendiendo, etcétera, ¿no? Por lo tanto, siempre tenemos que, de alguna u otra manera, aceptar lo que nos dicen y también, por nuestra propia experiencia, encontrarnos. Y aquí esto es muy importante porque la revelación no es una especie de información simplemente. La revelación es el encuentro personal con Jesús de Nazaret. Y a lo largo de la historia también hay una evolución tecnológica, intelectual, espiritual, y el crecimiento. Y nosotros somos herederos de ella. Por lo tanto, por supuesto que nosotros tenemos que ir a adaptarnos y también aceptar lo que hemos recibido y luego vivirlo. Y por eso es que quizás nos cuesta a nosotros muchas veces, por nuestras limitaciones intelectuales y espirituales, y también por nuestro libre albedrío de aceptar o no aceptar la revelación, tenemos esas dificultades. Y Fray, ¿y cuáles son los medios para encontrar ese camino o esa llave, como usted la denomina? El camino perfecto es el encuentro personal con Jesús de Nazaret en la Sagrada Escritura, en la Santa Madre Iglesia y en sus sacramentos. Ese es el camino perfecto. No hay, de hecho, yo me atrevería a decir que no hay otro. Justamente el Papa León XIV acababa de decir hace poco que el encuentro del regalo que tiene la Iglesia es el encuentro con Jesús de Nazaret, y solamente a través de los sacramentos, a través de la Iglesia, es que podemos encontrar el amor de Jesús de Nazaret. Esa es la verdadera misión de los frailes, sí, de los sacerdotes, sí, bueno, de la propia Iglesia. De la propia Iglesia, es decir, nosotros como religiosos, agustinos recoletos, los sacerdotes, pero también los laicos comprometidos, tú, la gente que está en producción de la radio, toda la gente que son cristianos comprometidos, somos, como por decirlo de una manera, otros cristianos, o deberíamos ser otros cristianos. Mi estilo de vida debe hablar de Jesús de Nazaret. Yo soy como esa especie, yo deberíamos ser esa especie de nuevo evangelio viviente, palpable, ¿me entiendes? O sea, yo debería, de alguna manera todos deberíamos siempre revelar a Jesús de Nazaret o ser ese puente. Y eso no necesita que debemos ser otros Cristos o leer o saber todo, claro, de la teología. Claro, no tanto, hay que tener cuidado, claro, con eso, ¿no? A mí me gusta una frase muy bonita que tiene el padre Wilmer Molletones, que es nuestro vicario en el Perú, ¿no? Él dice, mira, mi mamá lee bastante poco, de hecho no sabe ni leer ni escribir, ¿no? Pero ella a mí me habla de Dios todos los días, porque su experiencia
de Dios es la que fue lo que le evangelizó a él. Claro, ella no pudo aprender a leer y escribir por unas situaciones que tuvo en su momento, hace muchos años. Sí. Sin embargo, ¿qué aprendió ella? Aprendió sobre Jesús de Nazaret. Entonces, ciertamente nosotros deberíamos, si sabemos leer y escribir, tenemos todo a nuestra disposición. Tenemos los programas de radio, la educación religiosa en los colegios, en las parroquias. La Sagrada Escritura hoy en día es muy accesible, gracias a Dios, pues hay que ser responsables con ella. Y hay un texto muy bien clarificado de lo que dice San Agustín, ¿no? Hay que tener fe para aprender y comprender, ¿no? Claro, porque la fe es, como decirlo, esos anteojos, esos lentes que nos permiten contemplar la realidad según Dios. Es lo que se llama la luz de la fe. Qué bien, Fray Jorge Agustino Recoleto, por supuesto, aquí conversando en su programa, que todos los viernes está con nosotros. Bueno, unos días ha estado alejadito un poquito, por situaciones que tiene que cumplir también. Corazón en llamas, vamos a la pausa y volvemos. Bien, continuamos aquí en nuestro programa Corazón en llamas, a cargo de Fray Jorge Agustino Recoleto, desde la parroquia Santa Mónica, director de la radio también, que ya seguramente habrá un momento para conversar de la radio. Claro que sí. De los 32 años. Sí. Pero nos lleva esta inquietud, Fray. ¿Qué es la revelación según la teología cristiana? Bueno, fíjate que la revelación, como ya hemos dicho en anteriores programas, tiene que ver con la autocomunicación de Dios. Bien, es decir, ese querer de Dios de presentarse, de hablarle a la humanidad a través de la Sagrada Escritura, a través de su Hijo, a través de la creación, etcétera, ¿no? Esto es la revelación. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con lo que entendemos también cómo se transmite la revelación. ¿Por qué? Porque la revelación, una vez dada, ya hay que luego irla transmitiendo. Y aquí es donde entramos en un punto fundamental de nuestro programa Corazón en Llamas, que es un programa donde estamos hablando sobre la Sagrada Escritura, la tradición apostólica de la Iglesia y el magisterio santo de la Iglesia. Estos son estos tres pilares, este trípode que sostiene la vivencia de la Iglesia, que son pilares tanto apostólicos como también que son pilares de transmisión de la revelación de Dios. Es la tradición apostólica, lo que nos han dejado los apóstoles hasta el día de hoy, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios inspirada, y el magisterio santo, que es lo que nos van enseñando. Todos necesitamos maestros en esta vida para aprender. Como ya dije antes, nadie nace aprendido. Ojalá, y alguna vez, necesitáramos una especie de cable que se conectara a la cabecita y aprendiéramos todo lo que necesitáramos y no tuviésemos que estudiar tanto. Pero no, tenemos que participar de una profundización y aprender lo que nos dice el magisterio de la Iglesia. La tradición tiene que ver con entregar, tiene que ver con dar a conocer, tiene que ver como dar ese testigo del uno al otro, ¿no? Y para nosotros esto es importantísimo, porque los mismos apóstoles que estuvieron con Jesús de Nazaret, que comieron con él, lo tocaron, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitado, lo vieron ascender a los cielos, son los que recibieron el Espíritu Santo y evangelizaron a todos los terrenos, todos los lugares donde ellos estuvieron, por allá por Asia Menor, parte de Europa y parte también del norte de África, y son los que han dejado sucesores, que son los obispos y presbíteros. Monseñor Víctor Emiliano es hoy en día sucesor de los apóstoles. El Papa León XIV es hoy en día sucesor de San Pedro luego de 2000 años. No hay en la historia una sucesión tan larga y tan sólida como la sucesión en nuestra Santa Madre Iglesia. Y esa revelación y transmisión, todo está en el origen
de la tradición de Dios. Sí, sí, justamente. Pero para que cualquier ciudadano, o todos los que, pues, cristianos, sí, católicos, queremos centrarnos, posicionarnos y enriquecer nuestra fe con estos textos. ¿Qué debemos buscar? ¿O qué necesitamos? ¿Seguir estudiando? ¿Ir a la universidad? Pues puede preguntar uno, ¿no? Claro, necesitamos ir al maestro adecuado. Yo lo pongo de esta manera, ¿no? Yeah. Yo a mi papá no le iba a pedir que me enseñara a cocinar. ¿Por qué? Porque los conocimientos de mi papá para cocinar eran muy limitados. Muy, muy limitados. Decía cocinar arroz, unas arepitas en Venezuela y ya está. O el café, que lo hacía fenomenal. ¿Pero qué sabía cocinar en mi casa? Mi mamá. ¿Ve? Mi mamá, que le encanta, bueno, le encanta todavía cocinar y lo hace espectacular, y unos postres también muy deliciosos. Ok, entonces si yo quiero aprender a cocinar y hacer postres, ¿a quién voy a acudir? A la persona que sabe, a la persona que tiene la autoridad y que históricamente está registrado que tiene la capacidad para ir constantemente renovando y profundizando ese conocimiento. En este caso es el magisterio de la Santa Madre Iglesia, que lo ha demostrado. Magisterio es la capacidad de, o la autoridad también, de enseñar, y para ello tiene unos métodos: el catecismo de la Iglesia Católica, la enseñanza sobre las Sagradas Escrituras, los santos padres de la Iglesia, San Agustín, Gregorio Magno, San Ambrosio, San Jerónimo, son los padres de la Iglesia, porque ellos enseñaron, enseñaron y siguen enseñando a la Santa Madre Iglesia. Y a lo largo de la historia de la Iglesia hemos tenido hombres y mujeres que han sabido enseñar y actualizar la Sagrada Escritura, las enseñanzas de la Iglesia, tanto a nivel moral, ético, por supuesto también tiene que ver con el estilo de vida legislativo, de cómo gobernarse uno mismo y cómo gobernar la sociedad, etcétera, porque eso es crear el reino de Dios. Así que, Jaime, ¿a dónde tendríamos que ir? Al magisterio de la Iglesia, a nuestras parroquias, para que en la catequesis nos enseñen sobre la Sagrada Escritura, sobre los sacramentos y sobre la tradición apostólica. Es un proceso de transmisión. Totalmente, es un proceso. De generación en generación. De generación. Y eso, pues está, vamos a decir, por más que hablemos desde el Antiguo Testamento, desde la Biblia, cómo se vive, ¿no? Cómo se convive y cómo se enfrentan esos retos, desafíos que mayormente se busca, pero no solamente enriquecer la vida, el alma, sino a cambiar caminos mejores. Claro, porque es que transforma vidas, Jaime. Es que el tema es que no conservamos algo que no sea para nosotros importante, y esto históricamente es así. La Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, se empezó a escribir y se empezó a pensar 1000 años antes de Cristo, el Antiguo Testamento, y estaba narrando historias que ya en ese momento, 1000 años antes de Cristo, ya tenían más de 500 años de antigüedad, que iban en la tradición oral. Luego, los acontecimientos de Jesús de Nazaret, muerte, resurrección, Hechos de los Apóstoles, los primeros 200 siglos son los que están registrados en el Nuevo Testamento. Transforman vidas. Dos palabras, ¿no? Tradición apostólica y tradición eclesiástica. Son, digamos, los elementos que nos llevan para experimentar la vida, ¿no? Porque la existencia necesita de esos componentes. Sí, claro. Porque de nada existiría, pues, como un ser humano que esté lejos de tantas cosas que son valiosas, ¿no? Que tienen que ser valiosas, y además que son accesibles. Tradición del magisterio de la Iglesia es la enseñanza, el sentido de la Iglesia, de la fe de la Iglesia, se va transmitiendo, que es lo que tenemos hoy en día en nuestras comunidades, en todas nuestras comunidades en la sierra, etcétera. Lo vamos transmitiendo, y en eso están nuestros catequistas, que son excelentes. La verdad que se les tiene un cariño y un gran saludo desde aquí de Santa Mónica Radio, porque nuestros catequistas de generación en generación hacen una labor apostólica increíble. Ellos son maestros de la Iglesia, y la tradición de apostólica tiene que ver con conservar lo que los apóstoles nos han dicho, porque los apóstoles son, vuelvo y repito, los que lo vieron hacer milagros, hablar, resucitado y ascender. Ellos son los que nos mantienen firmes en nuestra fe. Bien,
Fray Jorge, permítanos ir nuevamente a un corte comercial. Regresamos luego del boletín aquí en nuestro programa Corazón en Llamas. Volvemos. Muy bien, continuamos aquí, amigos oyentes de Santa Mónica Radio, con el programa Corazón en Llamas, flechados por el amor, guiados por la verdad. ¡Qué bonito! Fray Jorge, y aquí precisamente nos trae el tema, inspiración y verdad. ¿Qué contiene esas palabras? Bueno, la inspiración es la acción del Espíritu Santo en los escritores sagrados, autores sagrados, para transmitir las verdades teológicas, las verdades que Dios quiere transmitir para nuestra salvación. Es decir, Dios nos ha inspirado a estos escritores, a estos autores, para poder presentar en esos escritos que hoy en día conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ahí revelar su plan de salvación, ¿no? Ahora, aquí es importante decir dos cosas que consideramos en la Iglesia fundamentales. Dios, nuestro Señor, es el autor principal. Él es el que inspira, pero no hace dictado. Dios no es un dictador. Dios no es el Dios de Jesús de Nazaret, no es un Dios que le dice, mira, tienes que decir esto y esto y esto, sí, asado. No. Dios inspira al autor sagrado. Y luego está el escritor sagrado que usa sus facultades y lo que conoce para plasmar la revelación. O sea, hay dos autores. El autor sagrado, que es el que usa su conocimiento, sus límites, y Dios que inspira para que escriba este autor el plan de salvación. ¿Y cuántos que seguramente nos escuchan o siempre pues, pendientes de buscar entendimiento, buscar conocimiento a raíz de la teología, pero basados en la Iglesia? ¿Cómo encuentro esa inspiración para tener verdad? Porque me imagino, a eso podría dirigir la pregunta, ¿no? Hay muchos autores que, sobre todo novelistas, ¿no? Que bien sea creyentes o no, ellos te van a decir algo muy, muy interesante, ¿no? O sea, también científicos te van a decir, la inspiración se encuentra trabajando. Es decir, que cuando uno está con la mente dándole vueltas, maquinando, y quiere hacer algo, quiere renovarse, la inspiración llega. ¿Por qué? Porque estoy buscando, espiritualmente estoy buscando algo. Ahora, la correcta inspiración en el mundo cristiano tiene que ser del Espíritu Santo. Es decir, que tú tienes que estar, tu mente, tu cuerpo y tu alma, tiene que estar entregada a Dios. Entregada a Dios. Y cuando está entregada a Dios, cuando eres tú uno con Dios, es que vas a ir razonando, tu vida va a ir transformándose para ser inspirado por Dios, porque de lo contrario cualquier cosa te puede pasar por la cabeza. Y como dice Santa Teresa de Jesús, la loca de la casa, que es la cabecita, se imagina muchas cosas, y no todo lo que pasa por la cabeza es inspiración. Y cuando se quiere fundamentar, desde el otro lado, ¿no? Desde el otro lado donde vamos a decir, precisando lo que dicen los libros, tal, y generando a veces verdades. Entonces, ¿cómo? Porque te hacen creer, ¿no? Sí. Hay iglesias que, que van a su ritmo, por decirlo de una manera, ¿no? Que son las iglesias no católicas. La iglesia católica tiene algo muy interesante que a mí me gusta decir, que es que la iglesia católica no nos dice a nosotros quién es Dios y cómo encontrarnos con Dios, pero yo no le voy a decir a la iglesia quién es Dios y cómo se comporta Dios o cómo debería ser la iglesia. La iglesia sabe muy bien quién es. La iglesia lo único que tiene que hacer muchísimas veces es actualizar el mensaje, pero no cambiar el mensaje. Bien, y para ello la iglesia tiene el magisterio, tiene una tradición, tiene una forma de decir las cosas. Como yo te decía hace poco, yo no le digo a Dios quién es Dios. Dios me dice a mí quién es Él y quién soy yo. Ahora bien, la iglesia también tiene un magisterio que nos dice
cómo leer la Sagrada Escritura y cómo interpretar la Sagrada Escritura, porque yo no soy nadie para interpretarla como yo quiera, no. Y además que aquí hay que añadir algo, la revelación de Dios ya acabó, ya no hay más revelación de Dios. La revelación de Dios se acabó con la muerte del último apóstol, San Juan, que murió en el exilio. No sabemos si en la isla de Patmos o en Éfeso. Pero ahí acabó la revelación. Lo que ha ocurrido en los últimos 2000 años es actualización de nuestra comprensión de la revelación. Y eso hay que mantenerlo así. ¿Por qué? Porque es un mensaje que es muy delicado. Yo no puedo interpretar lo que Jesús de Nazaret dijo como a mí me venga, ¿no? Y en el tema de la verdad. La verdad bíblica, cuando hablamos de verdad bíblica, se refiere a la voluntad salvífica de Dios. Me explico. Dios lo que quiere, y lo dice Jesús de Nazaret, Dios lo que quiere es que todos nos salvemos. Lo dice Jesús de Nazaret, lo dicen los profetas, como lo dice el profeta Ezequiel, lo dice Isaías y muchos otros profetas. El plan salvífico de Dios no son verdades ni científicas, bien, ni tampoco son verdades históricas científicas. Son verdades teológicas de salvación, de comunidad. Eso es la revelación de Dios. Dios ha revelado esa verdad. Dios nos ha revelado cómo eres tú y cómo soy yo realmente. A mí me gusta decir que Jesús de Nazaret es el hombre más libre y más verdadero. ¿Por qué? Porque Jesús de Nazaret lo que hizo fue que, conectándose con el Padre, se desconectó del pecado. Y eso reveló, y eso es una verdad revelada para nosotros. La Sagrada Escritura contiene todos los elementos necesarios para la salvación, aunque puede contener errores científicos, puede. Hoy en día existe una disciplina llamada arqueología bíblica que cada vez comprueba mucho más lo que la Sagrada Escritura dice. Y por último, la verdad bíblica se mide en la fidelidad al cumplimiento de la palabra de Dios. Es decir, tú eres un hombre, un ser humano, un cristiano verdadero y que sigue la verdad según lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdad. Inspiración y verdad en esta explicación de Fray Jorge. Y es bueno en esta academia que se hace en Santa Mónica para ir conociendo, porque el objetivo es saber, no solamente a veces leer, ¿no? Porque cualquier libro, y mucho más cuando se trata, pues, hablar de la Biblia, ¿no? Que ahí está la palabra. Que es muy delicado también. Que es bastante. La Sagrada Escritura tiene mucho que decirnos, pero también hay que tener con mucho cuidado. Saber leerlo también. Saber leerlo. Bien. Fray Jorge, permítanos nuevamente ir a los comerciales y volvemos aquí en nuestro programa. Continuamos, amigos de Santa Mónica Radio, con el programa Corazón en Llamas. Fray Jorge Contramaestre explicándonos sobre estos temas que hoy, sobre la revelación según la teología cristiana. Y entramos a esta parte, Fray Jorge. Razones de fe y jerarquía de verdades. Esto es, para mí, alucinante y muy sencillo. Razones de fe tiene que ver, por cierto, con una expresión que usa San Pedro cuando dice en su primera carta, dice que hay que dar razones de nuestra fe. Y no nos quedemos ahí, porque luego dice que esas razones de fe son nuestro estilo de vida, el cómo nosotros también justificamos nuestra fe y nuestro estilo de vida, justificarlo, pero también eso se justifica siendo hermanos, amándonos unos a los otros, amando y perdonando a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que nuestras razones de fe no son solamente intelectuales, sino que también son nuestro estilo de vida. Y, por otro lado, las razones de fe tienen que ser nuestra defensa. Y la jerarquía de verdades, yo la resumo en una sola palabra: el credo apostólico. Hay un autor inglés, Chesterton, que él es un converso del protestantismo al catolicismo, y él dice que en la jerarquía de verdades está resumida, y eso es verdad,
en el credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en su Hijo Jesucristo, todo lo que refiere al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? En la Santa Madre Iglesia, en la resurrección de los muertos, etcétera, ¿no? Ahora, él dice, todo lo que está ahí no se cuestiona. Lo que está después de eso, podríamos discutirlo. Pero si pertenece al magisterio de la Iglesia, no. Si pertenece a la Sagrada Escritura, no. Si pertenece a la tradición apostólica, no. Es decir, en resumen, la jerarquía de verdades se encuentra en el credo apostólico o en el credo niceno-constantinopolitano, que si quieren lo buscan por ahí, pues es una palabrota muy grande. Bien, ahora, la jerarquía de verdades tiene que ver con justamente lo que no es negociable en nuestra fe. Por ejemplo, la Santísima Trinidad. Por ejemplo, que Jesús es Dios, verdadero hombre y verdadero Dios. La Santísima Virgen María, la fe de la Iglesia, la tradición apostólica, son jerarquía de verdades. Que Dios nos ama a todos. Esa jerarquía de verdades. Y ahora, para que nos explique sobre la eclesialidad de la fe cristiana. Bueno, esto lo podemos resumir en 3 sencillos puntos. Primero, la fe se recibe y se vive en comunidad. Yo te preguntaría a ti, don Jaime, ¿dónde usted aprendió a leer y a escribir? En una escuela. Sí, pues. Bien, te lo pudo haber enseñado tus padres o tu familia, pero ¿tú aprendiste solo a leer y a escribir? No. Una comunidad familiar y escolar te enseñó a ti a leer y escribir. Entonces, lo mismo pasa, similar pasa con la fe. Se vive y se recibe en comunidad, no es un acto privado, y lo celebro. Por eso es que la eclesialidad de la fe cristiana, un bautismo se hace en una comunidad familiar, pero también pastoral. Primero. Segundo, la Iglesia une lo humano con lo divino en los sacramentos, en el rezo del Santo Rosario, en la oración, etcétera. Esa es la eclesialidad. Rezamos y vivimos los sacramentos en eclesialidad, en comunidad. Por eso es que hay eclesialidad de la fe cristiana. Y tercero, hay unos criterios de eclesialidad que son el Espíritu Santo, que nos da a ti y a mí el sentido de la fe. Oye, yo creo en esto. Yo creo en el Espíritu Santo. Yo creo en la Virgen María. Yo creo en mi patrona de Chota. Que me cuida, que me protege, que está ahí conmigo. La escritura y la tradición, y que todo esto es la comunidad eclesial. Es decir, que la eclesialidad de la fe cristiana es porque se viven muchas cosas en comunidad. Lo que recibo, lo que vivo, lo que celebro, y todos creemos que somos movidos por el Espíritu Santo, por la tradición apostólica y por el magisterio de la Santa Madre Iglesia. Ahora, Fray Jorge, ¿y cómo podemos entender las razones de nuestra fe o las razones de la fe? Bien, esto lo podemos entender en 3 puntos básicos. Bien, yo siempre pongo todo como en puntitos básicos para que lo entendamos muy, muy fácil, ¿no? Ahí está la razonabilidad de la fe, la historia y los principios actuales. Me explico. La razonabilidad son los signos de la credibilidad. Es decir, hay unas vías de acceso, como son mi actitud, como son mi disposición a vivir los sacramentos, mi disposición a la palabra de Dios. Es decir, yo tengo que dar razones de fe mediante mi expresión de la fe, mis actos de fe. No solamente ir a misa, puede ser rezar el rosario, amar al vecino, o por lo menos que me preocupe por él. Lo que yo siempre digo, ¿no? Que, a ver, hay un gesto de dar razones de fe cuando yo no soy tan chismoso, por ejemplo, o chismosa, por ejemplo, cuando no hablo mal del vecino. Ahí yo doy razones de fe, por ejemplo. Porque lo vivo, o sea, son los efectos de mi fe. Yo estoy saludable y muestro que estoy saludable porque tengo una actitud saludable.
Esas son razones de fe. Hay también una historia, es decir, desde el Nuevo Testamento hasta la actualidad se van destacando siempre esta relación entre fe y razón, que ya lo dijo San Juan Pablo II en su momento. La dualidad que hay entre fe y razón, que no se chocan, sino que se complementan. La ciencia hoy en día también da muchas razones de nuestra fe y la historia nos lo da a conocer. Y luego también están nuestros principios. Los principios es como una especie de carril. Es explicar la fe desde mi experiencia personal. No sé si alguna vez les pasa, ¿no? Que queremos muchas veces ver lo que nos pasa desde la fe. Siempre pasa, ¿no? Algunas veces, bueno, yo a veces lo digo, yo digo que mi vocación, por ejemplo, aunque es mía, estoy seguro que la sostuvo las oraciones de mi papá y mi mamá. Estoy seguro. Porque muchas veces yo lo que quería era mandarlo todo por ahí bien lejos, pero no. Las oraciones de mi mamá y mi papá, yo creo que tuvieron un efecto muy positivo en mi vocación y en mi vida. Esos testimonios siempre están vigentes. Eso da razones de fe. Eso son las razones. ¿Y la jerarquía de la fe? La jerarquía de verdades o de verdades de fe tienen que ver con, primero que nada, que esto nace del Concilio Vaticano II, que fue un evento primordial en los años 60 de la Santa Madre Iglesia, y ellos establecieron una jerarquía de verdades para entrar en comunión desde la Iglesia Católica con las iglesias que no son católicas y también con las iglesias católicas del mundo oriental. Bien, ahora, esto se hizo para entrar en comunión. Y ahí era como que, mira, tú y yo no estamos de acuerdo en tantas cosas, pero hay cosas que sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, todos los cristianos, por ser cristianos, estamos de acuerdo en que Jesús de Nazaret es Dios. ¿Sí o no? Sí. Bueno, lo colocan. Y aquí verdades. Jesús de Nazaret es Dios. Luego colocan, bueno, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo todos en eso? Sí. Que Jesús de Nazaret, verdadero Dios, verdadero hombre. Sí. Y así se fueron formando esta jerarquía de verdades. Bien, en las cuales todo o la inmensa mayoría pudieran estar de acuerdo, que son algunas jerarquías, esas que son jerarquías de verdades en las cuales ya hemos estado hablando, que Dios es Padre, que el Espíritu de Dios está presente en la iglesia, etcétera. Y luego están otras que son importantes, pero que están relacionadas con su fundamento, es decir, la encarnación de Cristo y el reino de Dios. Esas son las cuales todos los cristianos, católicos y no católicos, están de acuerdo. Eso es jerarquía de verdades. Todas las verdades de fe son importantes. Todas las verdades de fe aprobadas por el magisterio de la iglesia son importantes. Qué bueno. Eso hay como que siempre aportar esa partecita. Porque a veces se dice verdades a medias. Verdades a medias no son verdades. Pero en la iglesia hay una verdad. Sí. Y es una verdad que no se la está inventando ella. Es una verdad revelada por Jesús de Nazaret, que es la clave de lectura de la historia de la humanidad. Esa verdad viene desde la inspiración. Sí, por supuesto. El Espíritu Santo es el que inspira. Bien, ahí Jorge, llegamos al final de nuestro programa Corazón en Llamas, ¿no? Será hasta el próximo viernes, donde tendremos más de Corazón en Llamas, donde estamos flechados por el amor y guiados por la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Terminamos así nuestro programa. Corazón en Llamas. Flechados por el amor, guiados por la verdad. Bienvenidos a Corazón en Llamas, donde el corazón se enciende con la pasión por la tradición de la Iglesia. En Corazón en Llamas exploraremos la riqueza de la tradición religiosa, sumergiéndonos en su historia, significado y relevancia en la actualidad. No te pierdas Corazón en Llamas por Santa Mónica Radio y TV Digital. Juntos exploraremos la belleza y el poder de nuestra fe.